En Visión Global, la tertulia de los negocios. Pasan 45 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Y empiezo saludando a Íñigo Petit, asesor financiero y CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Gemma. Aquí fieles los dos a la cita. Aquí fieles como siempre, no fallamos nunca, yo creo ya desde hace ni se sabe cuánto. Sí, vamos a crear un premio a la fidelidad, algo así como los dividendos, ¿no? Vamos, la retribución a los accionistas que hacen las compañías. En el podium, porque creo que la única vez que falté a esta cita fue por fuerza mayor, tan mayor como que debía estar en el hospital. O sea, que fíjate, pues eso lo que te digo. Pues tampoco es una causa. O sea, y hablamos Deberías de 3 haber o 4 venido. años, o sea, que imagínate. No, imagínate. tenías que haber estado aquí. ¿Verdad? ¿Has visto? Hombre, claro. Mira por que lo supuesto. pensé, lo de entrar por teléfono y tal, pero dije, va. Y también saludamos al otro lado del hilo telefónico, que esta vez sí que nos está acompañando, a Guillermo Santos, director de estrategia de iCapital. Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Emma. Bueno, así eso va un poco por ti, sobre no estar aquí con sí, nosotros. se te echa un poco de menos. El mensaje subliminal lo he entendido plenamente, si bien he de decir que Íñigo Petit te ha faltado bastantes más veces de las que indica. ¿Ah, sí? Pero bueno, Uy, a lo mejor me he tirado un poco el Oye, triple. eso- Si me sí, pillas en Claro, fechas es de que verano... como llevo poco tiempo, pues claro, a mí me puede decir sí. que... No, te lo voy a asegurar, la Semana Santa de Sevilla, un viaje a Nueva York, en fin, estas cositas o sea... que de vez Sí, en sí, cuando hace. me tiene fichado. Ah. Perfecto. Lo del Pero viaje a bueno, Nueva estoy York muy fue feliz, interesante, sí. ¿sabes? Porque os escuché desde el otro lado del charco. ¿Ah, sí? Sí, fue interesante, lo cogí por el teléfono y por internet y tal, y no sé cómo lo conseguí, y lo escuché. O sea, que te vas allí y no me entras para hablarme de la bolsa de Ya Nueva ves York. tú, ya ni- ves tú. Pero Bueno, es que bueno, me hace eso no puede ilusión, ser, hombre. me hace ilusión porque seguro que Guillermo pues hacía algún comentario así jocoso y quería escuchar a ver qué decía para el día siguiente pues devolvérselo. Claro, ¿no? Alguna que sí. incorrección, Claro. Siempre, por supuesto. Bueno, Guillermo, ¿qué tal estás? Muy bien, muy ¿Sí? bien. He estado unos días en la playa. Ah, bueno. Y estoy mucho más, como quien dice, animado después del descanso Sí. y viendo estas cosas que nos rodean, que son tan llamativas y que, bueno, pues todos los días, aunque sea julio, que ya es verano, Sí. pues todos los días están pasando bastantes cosas en bastantes materias, aparte de la financiera. Sí, aparte de la financiera. ¿Por dónde queréis que empecemos? A ver, Yo Íñigo. creo que tenemos para elegir, ¿no? Quizá lo más llamativo, y porque ha sucedido hace relativamente poco, siempre que no hablemos del subidón en bolsa de la Juventus como consecuencia del ya. posible fichaje de Cristiano Ronaldo, es el informe de la FED. Que, Ah, sí, bueno, acaba de pues, salir, las acaba actas de de la salir FED, y sí. automáticamente me han saltado alertas en el teléfono Sí. móvil en el que, bueno, advertían que ya no están tan tranquilos respecto a la política Exactamente. comercial. Y que ya no son tales bravuconadas por parte del presidente estadounidense, sino que sí que puede empezar a afectar a la economía Pues estadounidense. a mí me llamó la atención por dos motivos, ¿no? Digamos, los dos de tipo cualitativo, ¿no? Ujú. Por un lado, que sea la institución americana, la propia Reserva Federal, quien, digamos, continúe alzando, o quizá alce ahora la voz en este sentido como institución global reconocida, de los riesgos que supone la deriva que está tomando Trump en lo comercial, que me parece un hecho relevante. Y por otro lado, también es verdad que ellos mantienen firmemente su idea de ir recortando esos estímulos que había en la economía. Ujú. Y yo creo que ese mensaje se mantiene quizá con un argumento adicional ahora, que es precisamente lo primero que comentábamos, ¿no? La guerra comercial. Y si eso tiene algún efecto negativo, pues quizá en un momento dado tener algo bueno, pues de capacidad para empujar la economía en un sentido pues positivo, estimularla de nuevo, bajando un poco los tipos de interés. Bueno, en fin, las medidas que hemos conocido siempre, aunque en los últimos años se han aplicado de forma completamente extraordinaria, ¿no? Yo creo que es un poco la noticia del día, como decía yo, salvando el fichaje de Cristiano Ronaldo. No sé qué pensará Guillermo. Guillermo. Yo es que no sabía que se había producido tal fichaje, pero bueno. No, de momento, De momento no, tampoco. Solo por los rumores ya sube un rumores. 11% la Juve en la Ye- bolsa. no, en 4 días lleva una subida del 20%. Toma ya, O sea, con bueno. lo que ha ganado en bolsa la Juve, puede pagar el fichaje, puede pagarle al Real Madrid los 100 millones, que sería la cláusula para que se marchara Ronaldo. Ahí es nada. Bueno, ¿Qué te parece?
pues igual multan a alguien por información privilegiada. Pero vamos. Pero bueno, el comunicado de la FED que estaba comentando Íñigo, hombre, ha sido más o menos previsible, ha contado más o menos lo que todos esperábamos. Ha concretado un poquito lo de las 4 subidas, ¿no? En 2018, frente a los 3 incrementos que a principio de año se veían como lo que más. De hecho, a principio de año había bastantes analistas, a principio de 2018, que pensaban que la FED podía subir 2 o máximo 3 veces los tipos de interés. Parece que van a ser 4, ¿no? Como de hecho también aquí contamos en Intereconomía, en tu tertulia, Gemma, yo creo que 1 mes y medio, 2, que ya estaba bastante claro que iban hacia las 4 subidas. Al final el mercado, como tantas cosas, ¿no? En bolsa y en el mercado de bonos, lo que no quiere son sorpresas, ¿no? Entonces, el ir comunicando, el ir dando lo que le vienen a llamar en términos anglosajones el guidance de cómo va a ir la política monetaria del principal banco mundial, que es la Reserva Federal, pues es positivo para el mercado, y el mercado lo ha visto con digamos, optimismo, porque, digamos, reafirma un poco el crecimiento de la economía americana, de que el mercado laboral pues va a seguir fortaleciendo, y que pues está en mínimos históricos el nivel de desempleo, y que eso no va a acabar. Aún quedan por ver los efectos de las rebajas fiscales de la administración Trump, ¿no? Que normalmente van a ser favorables y van a animar todavía más el consumo y el mercado inmobiliario, ¿no? Pero todo eso no quita que, claro, lo que comentaba Íñigo de la guerra comercial, ¿no? La guerra comercial es que es pues no sé, parece pues como cuando en el siglo XVII, XVII, en los tercios de Flandes, ¿no? Pues estaban ahí y se comunicaban y tardaba un mes en llegar un mensaje. Es igual de ineficiente, ¿no? Entonces, porque claro, es que todo funciona a golpe de comentarios de terceros, en lugar de sentarse, especialmente si fuera en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, y ponerse a hablar y llegar a un lugar lo más común posible, que permita reducir el déficit americano, que es un poquito el tema más nuclear, que los chinos sigan vendiendo más o menos y no se vean menoscabados, y que Europa, por supuesto, pues no sufra, ¿no? Hoy, fijaos, el rally de las automovilísticas alemanas, ¿no? Solo por unas declaraciones del embajador americano allá, ¿no? En fin, que un poquito de claridad y un poquito de rigor vendrían fantásticamente, porque el mercado está deseando que eso llegue para dejar esta atonía más bien bajista en la que estamos inmersos en los últimos 2 meses y reflejar las bolsas, sobre todo, por los fundamentos macro, que siguen siendo buenos. Mañana, precisamente, vamos a conocer, estabas hablando de los datos macroeconómicos, vamos a conocer el dato de empleo en Estados Unidos, el dato oficial. También mañana se activan esa primera tanda de aranceles sobre productos chinos, 34.000 millones de dólares. Pekín va a responder de la misma manera, pero es cierto que se ha replegado, ha ido un poco hacia atrás respecto a los nuevos aranceles sobre los automóviles europeos. Hoy veíamos, como decía Guillermo, también esas subidas de las automovilísticas, pero mañana sí que toca a los productos chinos. Ahí está el problema, yo creo, ¿no? Precisamente en la diferencia que comentas entre unos y otros, ¿no? Y cómo de rápido se producen estos cambios. De repente el mercado espera una cosa y unas declaraciones hacen que espere otra. Eso mueve las valoraciones de grandes compañías. Mismísimo Trump, claro, mueve las valoraciones de grandes compañías. Esto al final me genera una sensación de inseguridad, de inestabilidad, de incertidumbre, que creo que no es buena si se mantiene en el largo plazo, algo que en la política pues no existe, ¿no? En el largo plazo. Entonces, bueno, por ese lado quizá cabe estar tranquilo, pero es verdad que en el tiempo que tiene pues puede deteriorar muchas cosas, entre ellas las relaciones internacionales. Yo creo que Donald Trump se da cuenta de que Europa es un jugador importante, y quizás su idea algo pretenciosa de colocarse por encima de todo el mundo y tomar una actitud agresiva frente a todo el mundo,
pues se tiene que ver matizada, ¿no?, por los acontecimientos, por los diferentes intereses que existen y que quizá él no tiene en cuenta a la hora de escribir determinados tweets, y que sin ninguna duda pues van a generar, como todos los cambios legislativos, ganadores y perdedores, ¿no? El problema de este tipo de legislación, de este tipo de guerra comercial, es que los ganadores y perdedores al final pueden ser muy grandes, ¿no?, y desencadenar problemas aún mayores que el mero hecho de una pérdida, una reducción de los beneficios o una reducción de las ventas en determinada región, sino pues empresas muy grandes que tienen un porcentaje de su negocio muy importante allí, que se verían obligadas pues a despedir a trabajadores, a realizar recortes, a salir de ese país, y eso no es bueno para empresas europeas que también tienen allí presencias, y esas relaciones siguen deteriorándose. Por lo tanto, creo que esto es otro pasito atrás de Donald Trump, pero no me cabe duda de que volverá a dar 3 hacia adelante y otra vez hacia atrás. Que no sirva para coger impulso y de repente, vamos... Bueno, Donald Trump yo creo que tiene más que demostrado que nos trata a todos como si fuéramos un poco niños. No quiero decir tontos, pero sí un poco infantiles. Como si no tuviéramos la capacidad de terminar conociéndole, ¿no? Y es verdad que aún mantiene esa capacidad de sorpresa. Sí. Veremos cómo acaba la Señores, relación. Tengo que hacer una pequeña pausa, nada, unos minutos para la desconexión, pero a las 9 estamos de vuelta. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Si vas a estudiar en Madrid, hazlo en el barrio de Salamanca, en el CES Cardenal Cisneros y con la titulación oficial de la Universidad Complutense. ADE, Derecho, Psicología y doble grado de Derecho más ADE con alta cualificación, formación personalizada, prácticas y becas. Ven al CES Cardenal Cisneros. Tu futuro empieza aquí. Más información en universidadcisneros.es. Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina Mapfre. Mapfre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca. ¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid? Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga. Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca. Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles. 91 540 1976, sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa. Madridistas, el programa para los seguidores y peñistas del Real Madrid, la auténtica voz del madridismo. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. La afición merengue tiene su punto de encuentro con la información de las 2.200 peñas del Real Madrid en España. Los sábados toca vestirse de blanco. Dirige y presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produce Eloy Lecina. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47. Intereconomía. Son las 9 de la noche, las 8 de la Comunidad Canaria. Comenzamos la tercera y última hora de Visión Global y queda una hora para que la principal bolsa del mundo, hoy sí, eche el cierre. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Antes de hablar de impuestos, de esa nueva
nuevos impuestos que pretende poner en marcha el gobierno de Pedro Sánchez, que ya va dándolos a conocer. Hoy escuchábamos a la ministra de Hacienda, a María Jesús Montero, una nueva reforma fiscal, unos nuevos impuestos, como decía, acordes con esa sociedad del siglo XXI. Pero quería, porque estaba leyendo antes en El Economista, Íñigo y Guillermo, que pues una de las noticias que llevaba el diario en su página web es: cuando terminen los estímulos aquí en Europa, preguntaban ¿qué? ¿Hay vida después del QE? ¿O cuáles son las opciones que tiene el Banco Central Europeo? Guillermo. Pues mira, lo más preocupante en estos momentos es qué va a pasar con el precio y las rentabilidades de los bonos, tanto los públicos como los privados. Entonces, teniendo en cuenta que la oferta de bonos va a mantenerse bastante elevada por las necesidades de financiación de los estados de la Unión Europea, teniendo además en cuenta que los niveles de rentabilidad son ínfimos, más en la zona centroeuropea y en el norte de Europa, pero también en los países mediterráneos, ahora a excepción de Italia por el problema que conocemos. Y máxime, viendo lo que comentábamos hace un momento, que es la línea de subidas de tipos a la Reserva Federal, que se mantiene, incluso va hacia la cuarta en este año y las que habrá el año que viene, pues todo eso es un caldo de cultivo, pues que juntas todos los parámetros y se puede convertir en una olla a presión para el precio de los bonos tremenda, y la renta, especialmente los soberanos. Para mí van a ser los grandes damnificados de la finalización de la política monetaria ultra expansiva del Banco Central. El primer episodio va a ser la supresión de las compras, que se prevé para septiembre y que muy probablemente suceda esa supresión, salvo que el BCE detecte mucha inestabilidad en el mercado y otros problemas. Se producirá esa interrupción de las compras en mercado abierto por parte del Banco Central de bonos. Y entonces lo normal es que, lo previsible es que los bonos soberanos experimenten una subida de sus rentabilidades y, lógicamente, una bajada de los precios. Se mueven siempre inversamente. ¿Qué pasará con la renta fija privada? Pues esa es la gran duda, porque si la renta fija privada, si el entorno mejor enfocado está, el entorno macro de crecimiento está en un momento favorable, la renta fija privada tampoco debería por qué sufrir mucho, porque los spreads o diferenciales podrían pues no ampliarse, incluso reducirse, y esa reducción compensar la subida de los bonos soberanos, de los tipos más de referencia. Habrá que verlo. En todo caso, la situación actual aconseja, teniendo en cuenta pues las posibles medidas que estamos comentando por parte del regulador en Europa, aconseja francamente evitar duraciones medias y largas en renta fija soberana, y también incluso diría que en bonos privados, a la espera de que la curva vaya desplazándose, porque, repito, de eso que tú preguntas, Gemma, serán los bonos los primeros y seguramente principales damnificados. Íñigo. Hombre, la verdad es que está claro que una retirada de estímulos, pues habrá sectores, como en todos los cambios, que lo digerirán mejor, lo digerirán peor, y me parece muy oportuna la pregunta, ¿no?, que comentabas, ¿no?, si hay vida después. Yo creo que hay mucho miedo, hay mucho interesado en generar ese miedo también. Siempre, bueno, pues hay inversores o líderes de opinión que tienden hacia el pesimismo y que, bueno, pues por sistema anticipan el fin del mundo, ¿no? Entonces es verdad que se trata de un movimiento que trae determinado nerviosismo, pero como siempre comentamos, para lo bueno, que era pues meter más estímulos en la economía, yo creo que también sirve para lo malo, y es que miremos al otro lado del charco. Es decir, si somos capaces de hacer un proceso ordenado para salir de todo esto, minimizaremos esos posibles efectos. Una vez termine, ¿qué alternativas habrá? Pues esperemos que todo vuelva a la verdadera normalidad, a la normalidad en la que nos preocupábamos por el dato de paro del próximo trimestre, a la normalidad de si la inflación está un poco más alta, un poco más baja, o si el petróleo nos había encarecido la factura de gastos a final de año o no, ¿no? Volver a esa economía en la que
los estímulos monetarios no formaban parte de nuestras tertulias todos los días. Yo personalmente no he conocido tertulias sin bancos centrales. De verdad, o sea, desde que empecé a colaborar en la radio, los bancos centrales han sido el principal protagonista, ¿no? Y yo creo que no nos vendrá nada mal esa vuelta a la normalidad. Los inversores yo creo que no deben de tener ningún miedo, sobre todo si la institución, como creo que está sucediendo en Estados Unidos, es capaz de replegar velas a tiempo y transmitir esa seguridad de que están preparados para cualquier situación que pueda venir, porque no podemos olvidar que en Europa, como bien preguntabas, hay unos aspectos muy diferentes a Estados Unidos, principalmente en lo político, y hay unos desafíos que también hay que afrontar, países que no se comportan bien fiscalmente, a los que hay que ayudar, a los que hay que ajustar, sectores en los que a veces hay que incluso rescatar unas situaciones, bueno, pues que Estados Unidos ahora mismo no vive y que le dan determinada ventaja. Sin embargo, ese es, yo creo, la dificultad añadida, el reto más complicado que tiene ahora mismo el BCE. No olvidemos con De Guindos como vicepresidente. Por lo tanto, bueno, estoy convencido de que serán capaces de replegar velas y transmitir ese mensaje de seguridad. Vamos, estoy casi convencido de que ese va a ser el objetivo para que ese después de, si hay vida después, todo sea que la banca vuelva otra vez a circular, el crédito, el consumo vuelva a funcionar y eso permita a las economías crecer por la vía buena, que es ese crecimiento por la vía del consumo, por mayor renta disponible, etcétera. ¿Y hay vida después de los impuestos, Guillermo? ¿De los que nos van a subir en España? Sí, los que dice Sánchez, que nos van a subir, el gobierno de Sánchez. Claro que hay vida, pero mucho peor. O sea, una vida pues más incómoda y una vida con menos ganas de invertir y una vida con menor bolsillo, dinero en el bolsillo y menor capacidad de consumir, y eso al final, si se toman las medidas de una manera, vamos a poner, demasiado acelerada, buscando exclusivamente incrementar la recaudación y con unas tesis francamente equivocadas, que como que al final esto solo lo paga determinado tipo de gente que tiene rentas más elevadas, pues eso redunda en que la gente consume menos, la gente deja de dedicarse a otras cosas más allá de su trabajo, entonces se crea la desconfianza, la gente va a su trabajo, busca mantenerlo, consumir poco porque ve que de nuevo el horizonte se pone negro. Y eso, que es un proceso bastante, digamos, habitual y visto en ciclos económicos bajistas, el tema es no provocarlo, ¿no? No provocarlo, pues ya digo, con unas tasas impositivas, subiendo una serie de tasas impositivas que lo único que van a llevar es al escenario que acabo de describir. Entonces, me temo que cuanto más, eso va a ser, pues sería muy malo, con lo que cuanto más corta sea esta legislatura, mejor para todos y sobre todo mejor para la economía española, que al final será bueno para sus ciudadanos. Impuesto a la banca, la tasa Google, bajar limitar el mínimo del impuesto sobre sociedades del 15%, ahora está en el 12%. Más impuestos medioambientales, pues equiparar diésel a gasolina. Para que te hagas una idea, yo que tengo una pequeña empresa cuyo principal cliente es el sector financiero, pues me parece todo una excelente noticia. O sea, mis clientes van a tener que pagar más impuestos, más tasas que al final acabarán repercutiendo en los clientes finales. Pero que siempre sucede. Es así, sobre todo los que son bancos, otros que no son bancos y que también se pueden ver afectados por estas tasas y que no tienen la política de mandar todos los costes adicionales a los clientes, y hay muchas entidades de este tipo, desde bancas privadas, agencias de valores, en fin, otro tipo de entidades que podrían verse también obligadas a pagar determinados tipos de tasas, verán reducidas sus rentabilidades. Y como te puedes imaginar, cuando he leído la noticia yo saltaba de alegría, o sea, me parecía todo estupendo, y todo ello es con la excusa de financiar las
Pensiones. Yo creo que quizá no han entendido que los ciclos económicos son un poco más largos, que nos queda todavía recuperación, que España tiene margen para seguir mejorando y que tenemos la capacidad de volver a recuperar ese ahorro en la medida que seamos capaces de generar superávit, de seguir mejorando nuestra economía y de centrarnos en los sectores que más valor añadido aportan. Y eso es una cuestión de tiempo y de buenas políticas económicas que tengan una visión a largo plazo, ¿no? Desde luego, empezar con tasas de este estilo, sobre todo, por ejemplo, en el mundo tecnológico, quizá, incluso abanderando en Europa este tipo de tasas, pues hombre. Oye, pues ¿sabes que a Telefónica no le parece tan mal? Sí, me ha resultado curioso. Yo entiendo que también Telefónica es una firma muy acostumbrada a pagar impuestos frente a sus competidoras, que no están tan acostumbradas. Entonces, a lo mejor por una parte... Claro, y dice, bueno, pues si hay que pagar impuestos, yo ya los pago, pues a lo mejor que también... paguen otras. Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, también me parece que debe formar parte de su estrategia. Tiene una transformación importante para ser una entidad totalmente digital y, veremos los bancos cómo se clasifican, porque tenemos al presidente del BBVA diciendo que el BBVA es ya una entidad digital más que un banco. Exacto. Y tenemos un legislador, sí, que quiere imponer impuestos tanto a las tecnológicas como a la banca. Entonces veremos en qué lugar clasifica BBVA. Cada vez lo van poniendo más complicado. Si es una tasa a las operaciones, sin ninguna duda tendrá que pasar por esa tasa, pero si además hay una tasa a las compañías tecnológicas y en su mayor parte un banco se convierte en una tecnológica, pues también se verá afectado. Claro, y otra de las novedades que también barajan es hacer efectiva la igualdad, o sea, evitar o romper con la brecha de género. Entonces, proponen una serie de deducciones fiscales en las empresas para que hagan efectiva esa igualdad de género. Y entonces estábamos hablando antes con expertos y decían que pues, si tienes una empresa, una mujer que trabaja bien, ¿por qué te tiene que dar el gobierno una deducción por tener la suerte de tener una compañera que trabaja bien y se desempeña bien? Y al revés, o sea, es decir, claro. Y si no tienes ninguna persona, si tienes una empresa pequeña y ni ninguna mujer o ningún hombre que no funcione, pues tú no le vas a ascender, y menos aún por obtener una deducción, lo cual sin duda alguna es una mala decisión empresarial, ¿no? No sé, este tipo de medidas a mí siempre me han generado muchas dudas, y estoy convencido de que se podría conseguir el mismo resultado, quizá no tan rápido, pero se podría conseguir el mismo resultado con otro tipo de acciones. Si uno desarrolla la economía y genera puestos de trabajo, en fin, estoy convencido de que eso tarde o temprano acaba repercutiendo en esa igualdad, pero a fuerza de méritos, de esfuerzo, como ha sucedido siempre. Creo que esa conciencia ya está calando en la sociedad y este tipo de medidas me llegan a sorprender más que otra cosa. Fíjate, leía yo también antes, pues de las primeras reacciones, decía lo de Telefónica, porque pues no veía con malos ojos la tasa Google, quizás por lo que estabas contando tú, Íñigo, porque pues yo ya pago impuestos, pero pues que las demás, las grandes también lo paguen, que seamos iguales desde el punto de vista fiscal. Hablaba de esa igualdad efectiva, de esas deducciones fiscales, pero también es verdad que leía, por ejemplo, la primera reacción en el círculo de empresarios. Claro, subir impuestos, o sea, si lo que quieres es recaudar más, esto se puede entender como un parche. Y luego, claro, la otra opción es gasta menos. Empieza a deshacerte de gastos superfluos, como hablaba de las diputaciones, de los ayuntamientos, sin ser votado y sin un compromiso. Etcétera. Claro, nadie va a ganar la presidencia de España diciendo que va a subir impuestos. Claro, Guillermo, sí. No, pero es que a mí lo de Telefónica, de verdad, yo ya no entiendo nada. O sea, bien haría Telefónica en cuidar la gestión de su compañía pensando en otras cosas, como es el cuidado y la reducción de su deuda y la generación de ingresos, especialmente en Latinoamérica, mejor que pensando porque a la competencia le van a someter a tasas absolutamente disparatadas que van contra el fenómeno de Internet y el fenómeno de la globalización, pues que eso le va a ayudar a mejorar su triste camino en bolsa de los últimos meses, ¿no? Entonces yo sinceramente no lo entiendo, me parece, ya digo, profundamente equivocado el enfoque que le está dando. Sé que Telefónica, porque lo ha dicho muchas veces, su anterior presidente lo decía, sin duda con acierto, y si mantienen esa línea, pues Telefónica tiene una
digamos, una deuda histórica, eso sí que es una deuda histórica, y no la de las autonomías, con el mundo de las grandes tecnológicas ligadas a Internet, como a la cabeza sin duda Google, ¿no? Porque sin Telefónica la posibilidad de Google de operar pues sería muchísimo menor, ¿no? En el caso de Telefónica o en el caso de Deutsche Telekom en Alemania o las operadoras. Entonces, que esa situación deba regularizarse y arreglarse de alguna manera con compensaciones y demás, muy bien. Pero eso es una cosa. Y otra cosa totalmente distinta es que a las determinadas compañías tecnológicas, además a cuáles, ¿qué es una compañía tecnológica? Que vengan aquí a definirlo. Hoy en día igual el 95% de las compañías tienden hacia la tecnología, queda un 5% que digamos es residual, ¿no? Pero todas las compañías tienden a la tecnología, todas tienden a vender por Internet. Entonces, ¿y por qué a ellas les van a poner una tasa que efectivamente, como la de los bancos, la de las operaciones, transacciones financieras, acaba la mayor parte de las veces recayendo indirectamente en los en los ciudadanos, en los clientes, en los usuarios de esos servicios? Pues me parece sinceramente fatal. Y me parece, ya digo, un enfoque muy equivocado y creo que el mercado, por supuesto, no lo entiende así y que además va a pasar una cosa, que estos globos sonda, porque este es uno más de los globos sonda, son muy poco favorables para la credibilidad del nuevo gobierno en España. Sobre todo si buscas la reelección, esta vez sí votación de por medio. No, lo que están buscando también es, claro, a partir de la vuelta del verano, ponerse a hacer números para, claro, primero es el techo de gasto, que es como el primer paso para elaborar unos presupuestos. Bueno, y veremos a ver si aguanta, porque si existe este desafío político que se le ha presentado a Pedro Sánchez al segundo día, pues me parece que tiene difícil salida, la verdad. En fin, observo con atención, pero a priori diría que tiene difícil salida. No, ese puede ser un punto bastante... Una salida por la puerta grande la veo complicada, aunque no le guste el ejemplo taurino. Pero claro, ¿cómo sales diciendo que puede venir a hablar de todo? Claro, es que complicado. Bueno, primero está en esa disposición al diálogo, tanto diálogo que puede venir a hablar de todo, pero ya sabemos de lo que va a venir a hablar. Lo ha dicho, lo está repitiendo, un día sí, otro también. Viene a poner encima de la mesa el derecho del pueblo catalán, el derecho de la autodeterminación, lo que salió de las urnas, lo que salió de ese referéndum ilegal, aparte de la libertad de los independentistas que ya están en cárceles catalanas. Claro. Hay que aguantar eso políticamente, que no es un desafío sencillo, nada sencillo aguantar toda esa presión, porque ten en cuenta que dentro del propio Partido Socialista existen unas presiones contrarias a incluso esas conversaciones muy fuertes, que es lo que pasa, que ahora mismo el PSOE está liderado por alguien que no tiene deudas, que no le debe nada a nadie. Al revés, si acaso al revés, porque le hicieron la cama y es el que ha vuelto a llevar al PSOE a la Moncloa. Sí, bueno, las deudas se las debe a los demás. Así es, pero fijaos que Sánchez quería una legislatura lo más larga posible para vestir el muñeco lo mejor que pudiera, de una manera pues lo más aparente, para ganar y legitimarse realmente como presidente en las siguientes elecciones. Y yo creo que como siga así, lo que va a desear es acortar la legislatura, porque ese tipo de políticas lo que está haciendo, por supuesto, dentro de su propio partido, pero dentro de muchísimos votantes que quiere captar, a un lado más a la izquierda y más a la derecha, pues no las ven con buenos ojos y al final va a experimentar una erosión que le va a quitar de primera fuerza. Y que va a ser difícil de volver a recuperar. Y ahí sí que es verdad que podría volver a entrar en escena Ciudadanos, que eso es un poco lo que, pues hasta que irrumpió Pedro Sánchez, irrumpió la moción de censura. Bueno, acordaros de todas las encuestas, ahora es verdad que ya parece que está desaparecido del mapa, pero es cierto que si sigue el gobierno de Pedro Sánchez por esa misma línea, es verdad que ese hueco podría volverlo a utilizar Ciudadanos y el nuevo Partido Popular, del que salga de la votación de esta tarde. Será muy interesante. De esta tarde-noche.
Será muy interesante el panorama político que quede aquí a partir del mes de septiembre, octubre, y veremos el desafío, insisto, que tiene Pedro Sánchez en Cataluña, y veremos con qué aire resurge el Partido Popular, que no me cabe duda, sobre todo si es algún candidato más que otras, que puede ser también algo muy fuerte en una posición. Bueno, recordemos dura. que de hoy, en principio, en teoría, a no ser que gane uno de forma abrumadora, salen 2 candidatos y que son los compromisarios. Veremos, porque los primeros datos son llamativos. Vamos a ver los qué primeros datos pasa. son llamativos y hablan de victoria abrumadora o victoria contundente de Pablo Casado, sobre todo aquí en Madrid. Correcto. Pero también hablan de pucherazo, lo cual no es una buena cosa para esta renovación. Pero bueno, también hay que Partido entender, Popular, yo creo que también, y Dios me libre de ser quien defienda a algún partido político, hay que entender que cuando es la primera vez que uno organiza una votación, pues hay cosas que, Sí, bueno, claro, porque que salen mal. Es la primera vez que las organizan y entonces, claro, pues hay fallos de organización. Hay cosas que salen mal, hay gente que quizá no está tan acostumbrada a ser escrutada y eso pues no siempre gusta a uno el resultado. Incluso alguien se podía haber generado unas expectativas de apoyos que dice, oye, yo había contado antes de la votación estos apoyos y me han votado una cuarta parte. Sobre todo ¿Qué ha lo pasado? más importante va a ser el que no llame tanto la atención el resultado de esta noche, de quiénes son esos 2 posibles candidatos y que se vea la diferencia con lo que decidan los compromisarios el 20 y 21 de julio. Porque ahí es donde va a estar también la clave. No puede haber una diferencia y si sale uno ganador o uno con más, que luego lleguen los compromisarios y ni le tengan en cuenta. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso no sería... Pero fijáis, este es el sistema, a mí me parece apasionante esto de los compromisarios, pero es el sistema de las elecciones americanas, ¿no? Sí. Entonces, hay una regla, que yo es que estudio cosas muy raras. En su día, entre ellas, estudié el gobierno americano. Y entonces a mí no me parece una cosa tan rara. Bueno, para un español, pues más infrecuente. Pero vamos, es muy interesante y muy corto, porque como tienen tan pocos presidentes. Pero bueno, hay una regla que se llama The Winner Takes It All. El ganador se lo lleva todo, como la canción, ¿no? Muy parecido. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente el que gana al principio elige todos los compromisarios en cada estado, ¿no? El que gana en un estado saca más votos y los compromisarios, por supuesto, van a saco con su causa, su candidato, ¿no? Entonces, claro, como aquí pase lo que acabáis de decir, que los compromisarios se alejen de la voluntad mayoritaria de las elecciones previas, vamos... Puede ser un problema. Pero un problema de los gordos. Vamos, para ponerlo en el marco de las torpezas políticas y de las elecciones primarias más catastróficas que se han producido en partido político en Europa, ¿no? Sí, eso puede ser bastante... Desde luego. Bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuando termine ese recuento. Creo que los primeros resultados saldrán a partir de las 11 de esta noche, que Pablo Casado ya está en Génova, también hay cientos de periodistas que están acreditados para vivir también una noche histórica. Porque la de hoy también ha sido una jornada histórica en el Partido Popular, la primera vez que el partido celebra pues esta suerte de primarias, con fallos incluidos de organización, pero bueno, la próxima vez lo harán mejor. Esto va a ser, yo creo que estoy seguro de que este tipo de sistemas Este es el principio de una buena amistad. Este tipo de sistemas internos no cabe duda que mejoran, Sí. en fin, lo que sobre todo desde Podemos llaman la calidad democrática, ¿no? Bueno. Pues me parece que sí que es verdad que partidos que tengan estos sistemas pues ayudan a esa representación y sobre todo esa representatividad. Ya. Bueno, señores, Íñigo, Guillermo, ha sido un verdadero placer. Que tengáis una buena semana y hasta la próxima. Igualmente. Lo mismo para ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.